Bueno, ya por fin tenemos un nuevo paquete por acá. Ya hace bastante rato que no me llegaban teléfonos nuevos. Bueno, pues no nuevos, ya que pues literalmente tengo este iPhone 13 que lo compré reacondicionado. Entonces pues vamos a ver cómo es que viene. Por aquí tenemos lo que es la factura y ya por acá tenemos lo que es el teléfono que viene envuelto en este plástico burbuja. Así que pues vamos a destaparlo por acá. Por cierto, mientras tanto vamos a ir hablando un poquito sobre los nuevos teléfonos que Apple nos presentó el día de hoy, que son el iPhone 16, el iPhone 16 Plus, el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max. Alguien me hizo una pregunta si el iPhone 16 y el iPhone 16 Plus venía ya con la pantalla ProMotion o la pantalla de 120 Hz. Y pues la verdad es que parece que no, porque por ninguna parte los han mostrado, por ninguna parte lo dijeron en el evento y en la página web pues tampoco lo dicen por ningún lado. Si tuvieran 120 Hz, te aseguro que lo dirían al menos en algún lado, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar cómo viene. Por aquí tenemos como unas guías, tenemos por aquí el pinchito. Bien, sinceramente me gustó el empacado de este teléfono. Mira nada más que tenemos por aquí como unas guías. Ya por acá tenemos el teléfono. Ya por fin pude conseguir el iPhone 13, el que tanto me estuvieron pidiendo. Había algunas personas que sí que me lo pidieron bastante. Entonces pues por aquí podemos ver que tenemos ya el teléfono iPhone 13. Ahora lo miramos más de cerca. Tenemos aquí en la pantalla como este plástico para protegerla. Vamos a levantarlo. Vamos a mirar qué más tenemos aquí en la caja. Tenemos aquí este cargador con doble entrada, dos puertos USB-A a 5 voltios parece ser. Por acá tenemos el cable Lightning a USB-A. Podemos verlo como viene. Y ya aquí en la caja pues nada más. Sinceramente este cargador no lo voy a utilizar, pues bueno, tengo el cargador original, así que pues ese es el que voy a usar. Por aquí pues tenemos sus dos cámaras, vamos a revisarlas. Vemos que parece que todo se ve bien. Por la parte de arriba, vamos a mirarlo. Parece que todo se ve bien, no vemos como pelones o rayones así muy notables. El switch para colocarlo en silencio, bien. Ese es uno de los problemas cuando uno les compra fundas a los teléfonos, que fíjate que queda ahí todo marcado como el borde de las fundas. Seguimos mirándolo más por acá abajo porque vemos que tenemos como un pequeño golpe. Nada grave, pero pues de igual forma ahí está. Por la parte de abajo pues vemos el puerto Lightning, que parece que está bastante limpio, porque en algunos casos viene bastante sucio. Por acá tenemos lo que es el micrófono y acá el parlante o la bocina. Por este lado parece que también todo se ve bastante bien. En cuanto a la pantalla, pues bueno, vemos que no tenemos como marcas así notables. Por aquí como que un pequeño rayonazo, pero es muy chiquitico, véalo ahí. En cuanto al diseño estético, pues vemos que se ve bastante bien. Vamos ahora a prenderlo, esperemos a ver si tiene carga. Y pues parece que no tiene nada de carga. Entonces pues voy a ponerlo a cargar y ahorita vuelvo para que lo sigamos mirando. Bueno, ya tenemos aquí el teléfono con algo de carga. Por cierto, algo que no se nota aquí en cámara y que tampoco lo vi yo aquí con las luces, es que gracias a utilizar fundas, aquí hay un montón de rayas en la parte de atrás. Hay rayas así, 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 así y de para acá también. Como esas rayas, esos cuadrados que tienen las fundas en la parte de adentro, así mismo está marcado el teléfono ya en la parte de atrás. Ya intenté limpiarlo y todo y esas marcas nada que se van. Usan fundas principalmente para que no se marque, no se raye y todo ese tipo de cosas, pero literalmente está toda la funda aquí marcada en la parte de atrás del teléfono, así que pues no sé, para mí eso se me hace como que no es muy útil entonces utilizar fundas. Porque pues a ver, ponen una funda para que no rayen el teléfono, pero literalmente está todo marcado. Es que no se alcanza a ver. Bueno, ahí como que más o menos se ven unas marquitas. Aquí en la cámara no se alcanza a ver, pero literalmente está rayado toda la parte de atrás, como con ese estilo de la funda. Así que pues, ¿por qué utilizan fundas? Quiero saberlo. Yo en el iPhone 15 Pro Max tengo funda, especialmente cuando voy a grabar, ya que literalmente el trípode como que lo aprieta así durísimo. Entonces pues por eso es que le pongo la funda solamente cuando voy a grabar, pero el resto se la quito y pues así lo dejo. Pero bueno, eso ya es cosa para después. Entonces vamos ahora con la configuración. Entonces vamos a ponerle aquí español, país, vamos a colocarle acá mi país, vamos a buscarlo. Ven, aquí vamos a configurarlo manualmente. Aquí vamos a colocarle el Wi-Fi. Me gusta mucho que el notch lo hayan hecho un poquito más pequeño. Ahora ya más adelante vamos a comparar el tamaño del notch con el iPhone 12,
que por aquí lo tengo. Bueno, vamos a compararlo de una vez. Entonces por aquí el iPhone 12, entonces miremos ahí el tamaño del notch. Suscríbete a mi canal porque pues más adelante vienen comparaciones tanto con el iPhone 12 como con el iPhone 11 como con el iPhone XR, bueno, y otros teléfonos más que tengo por aquí. Así que si te gusta este tipo de contenido, pues suscríbete para que no te lo vayas a perder. Aquí el Face ID vamos a configurarlo. Listo. Si queremos utilizar como un tapabocas, una mascarilla, pues lo vamos a configurar aquí. Pero entonces ahora vamos a darle no usar Face ID con cubrebocas. Y listo, ya se configuró el Face ID. Vamos ahora a crear un código. Vamos a colocarle el código de 4 dígitos. Ahora aquí nos dice que si vamos a restaurar con un respaldo de iCloud, si vamos a transferir la información, copia de seguridad y eso. Por el momento vamos a darle en que no. Aquí para utilizar un Apple ID. Términos y condiciones los aceptamos. Aunque no estemos de acuerdo en algo, pues de igual forma tenemos que aceptarlo porque si no, pues no podríamos usarlo. Mientras tanto, ahora sí quiero ir como mirando el tamaño del notch. Entonces aquí más o menos para que se hagan una idea. Aunque me doy cuenta que sí se ha hecho un poquito más pequeño. Bueno, se ha como hecho un poquito más angosto, pero también se ha hecho un poquito más largo. La ubicación, pues bueno, vamos a activarla. Para acá lo que es el tiempo en pantalla. Análisis, vamos a darle en compartir. De las aplicaciones, no compartir. Claro, oscuro, vamos a dejarlo en claro. Por ahora, estándar. Y bienvenido a tu iPhone. Primero que todo quiero mirar si el True Tone está activado. Efectivamente. Vamos ahora a mirar por acá en la configuración porque quiero saber qué versión de iOS tiene. No puede ser, este iPhone tiene iOS 15.6.1. Vamos a entrar aquí en la configuración, vamos a desactivar las actualizaciones porque por ahora no lo voy a actualizar. Ya vemos que tenemos aquí la última actualización de iOS 17 disponible. Así que sinceramente no sé qué hacer, debería de actualizarlo o no debería de actualizarlo. Es que fíjate que tenemos incluso el icono grande en la pantalla de bloqueo, aunque no sé por qué sale bloqueado. Listo, ahí está. Mira, tenemos el icono grande del candado. Vamos a mirar por acá la cámara. Bueno, tenemos lo que son los estilos fotográficos. Vamos a darle en seleccionar estilo. Bueno, por aquí tenemos ya. Esto es novedad del iPhone 13 porque el iPhone 12 no lo traía. Así que esta era una de las novedades que traía este dispositivo. Bueno, vamos a dejarle ese. Si deslizamos de abajo hacia arriba, aquí ya los tenemos. Entonces aquí vamos a poder cambiarlo. Y pues por acá tenemos otras opciones, como lo que es el tamaño de la fotografía. Por acá tenemos lo que es el flash, la fotografía live. Por acá tenemos lo que es la exposición. Por acá tenemos lo que es el cronómetro o el temporizador. Vamos ahora a mirar por aquí en las fotos. Bueno, creo que de igual forma me va a cargar todo el contenido que tengo en mi cuenta. Ven, aquí ya debe estarme cargando todas las fotos o todos los fondos de pantalla más bien que tengo en la nube. Podemos ver que aquí ya me están cargando. Pero creo que todo esto debe ser del iPhone 12 tal vez. O de teléfonos más antiguos. Esto es del iPhone 5. Mira por aquí. iPhone 5S. De una review que hice por allá en el 2022. Del iPhone 5S. Por aquí tenemos imágenes bastante viejitas. Por acá álbumes compartidos. Pues bueno, tenemos algunas imágenes de los teléfonos que tengo por aquí. Más bien de los videos que he hecho. Si nos venimos para atrás, vamos a ver por acá. Tenemos fondos de pantalla. Alguien me preguntó sobre los fondos de pantalla, que yo dónde los conseguía. Pues bueno, lo que pasa es que yo los consigo en diferentes lugares. Los consigo en Telegram, los consigo en Twitter o en X. También los consigo en Facebook. También en Instagram, así que pues bueno, diferentes lugares los consigo. No es como que yo tenga alguna aplicación en específico o como que yo entre a alguna página en específico, no, sino que simplemente estoy en las redes sociales, veo un fondo que me parece bonito y pues lo descargo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es uno de los fondos que a la gran mayoría de personas les ha gustado. Así que pues bueno, puedes ver que por acá tengo un montón de fondos. Mira nada más este. Así que pues bueno, déjenme saber ustedes acá abajo en los comentarios si debería de actualizar el iPhone 13 a iOS 18 o si mejor debería dejarlo así. Aunque bueno, muy probablemente lo voy a actualizar porque pues para eso fue que lo compré, para hacer pruebas de iOS y otras cosas más. Así que pues creo que antes de actualizarlo voy primero a hacer algunas pruebas. Haré primero algunas pruebas como de rendimiento, comparaciones de rendimiento. También vamos a hacer pruebas de batería con iOS 15. Y cuando lo actualice a iOS 18 volveremos a hacer prueba de batería. Y ahí vamos a ver qué tanto nos ha empeorado. Entonces ahora sí vamos a compararlo un poquito en cuanto al tamaño. El iPhone 8 Plus es un poco más grande, pero porque tenemos estos marcos. Pero el iPhone 13 tiene la pantalla más grande, podemos verlo aquí.
La pantalla del iPhone 8 Plus es de 5.5 pulgadas, mientras que la pantalla del iPhone 13 es de 6.1 pulgadas, por acá por la parte de atrás. Vamos ahora a compararlo con el iPhone 12. El iPhone 12 y el iPhone 13 tienen exactamente el mismo tamaño. En sí, en cuanto al diseño físico, no cambia mucho, excepto pues por el tamaño del notch, y por las posiciones de las cámaras. Pero en cuanto a tamaño, son literalmente el mismo. Los dos teléfonos son de 6.1 pulgadas. Vamos ahora a compararlo por aquí con el iPhone XS Max. Bien, entonces aquí vemos el tamaño. Claramente el XS Max es mucho más grande. Ahí más o menos para que se hagan una idea. 6.5 pulgadas versus 6.1. Sinceramente el notch como que pasa más desapercibido en el XS Max, quizás porque es más grande. Las cámaras, bueno, ahí sí que no hay nada de comparación. Las cámaras del iPhone XS Max son mucho más pequeñas a comparación de las cámaras del iPhone 13. Vamos a mirarlo ahora con uno de los teléfonos más queridos de todos, lo que es el iPhone XR. Entonces aquí estamos viendo. Estos dos teléfonos tienen el mismo tamaño en cuanto a la pantalla. La única diferencia es que el iPhone XR es más grande debido a que los marcos también son mucho más grandes, como puedes ver aquí. Pero los dos teléfonos tienen pantallas de 6.1 pulgadas. En cuanto a cámaras, así físicamente, sí, siguen siendo más grandes las cámaras del iPhone 13. Y por último, vamos a compararlo ahora con uno de los más queridos también, uno de los iPhones más baratos que valen la pena según mi opinión, que sería el iPhone SE. Y pues en cuanto a cámaras, claramente las cámaras del iPhone 13 son mucho más grandes. Aquí sí podemos ver la gran diferencia que tenemos en cuanto a pantallas. La pantalla del iPhone SE siendo bastante pequeña, ya que la pantalla del iPhone SE es de 4.7 pulgadas. Y pues claramente hay una diferencia muy grande entre 4.7 y 6.1. Vamos a mirar aquí algunas cositas en cuanto a la configuración, porque a mí siempre me gusta como cambiar algunas cosas. Entonces aquí en cuanto a las notificaciones, bueno, no le muevo nada. En cuanto al sonido, que bueno, sinceramente estos teléfonos yo no los utilizo como para llamadas ni nada de eso, así que pues en cuanto al volumen, el sonido, las notificaciones, pues sinceramente como que no es relevante para mí. Por acá lo que es el tiempo en pantalla, por acá en la configuración, lo que es el AirDrop, solamente contactos, imagen dentro de imagen, activado, lo que es el AirPlay, listo, ya lo tenemos por aquí, espacio, 128 GB de almacenamiento, y ya tenemos ocupadas lo que son 11,9 GB. Y por alguna razón la aplicación de clima me está ocupando casi 100 megas. Qué raro, ¿no? ¿Por qué? Sinceramente no lo sé. Actualización en segundo plano. Sinceramente yo ahí casi no le muevo nada. Aunque pues esto depende mucho, ¿no? Si quieres que la batería te dure más, pues desactivas como las aplicaciones que menos usas. Así la batería te va a durar un poquito más. Pero pues en caso de que la batería no sea como problema para ti, pues déjalo así. Lo que es la fecha, la hora, el teclado, tipos de letra. Vamos a mirar más por acá. Lo que es el centro de control, vamos a desactivar ese control de casa. Vamos a colocarle por acá lo que es el ahorro de energía, aunque nunca lo utilizo, pero siempre me gusta como llenar este espacio aquí. Entonces coloquémosle por ejemplo lo que es el cronómetro, grabación de pantalla, lo que es la lupa, el modo noche o el modo oscuro más bien. Vamos a colocar por acá lo que son las notas de voz. Me faltan dos líneas. Recordatorio, tamaño de texto. Y vamos a colocarle por acá lo que es el Shazam. Vamos a colocarle también lo que es la audición. Y me falta uno, coloquémosle cualquiera. Coloquémosle lo que es lector de códigos. Listo, entonces a mí me gusta verlo así. Como que ver este espacio acá abajo, no sé, como que no me gusta por alguna razón. Así que pues prefiero llenarlo con más accesos rápidos, digámoslo así. Pantalla y brillo. Bueno, podemos colocarlo en automático para que se active el modo oscuro en la noche. El brillo, pues bueno, ya les mostré el brillo máximo que tenemos y el brillo mínimo. Lo que es el True Tone tampoco nunca lo activo. Lo que es el Night Shift, pues bueno, en mi teléfono principal sí lo dejo que se active después de las 10 de la noche, pero en estos teléfonos que son como literalmente para solamente hacer videos, pues no lo activo. Bloqueo de pantalla sí lo coloco en nunca, porque muchas veces estoy descargando algo y la pantalla siempre se me bloquea, entonces prefiero siempre dejarlo en nunca. Levantar para reactivar, las personas que no sepan, es cuando el teléfono está bloqueado y lo levantas así, se activa la pantalla, entonces eso siempre lo dejo activado. El tamaño de texto me gusta siempre dejarlo así muy pequeñito, porque siento que como que caben más cosas en la pantalla. Por aquí lo que son las negritas, pues bueno, eso no lo activamos.
El tamaño de la pantalla, pues bueno, vamos a poder hacerlo más grande o más pequeño. Prefiero dejarlo más pequeño, pues porque como te digo, siento que así como que caben más cosas en la pantalla. Bueno, aquí en la pantalla de inicio, el globo de las notificaciones que me aparezcan también en la biblioteca de aplicaciones. Y las aplicaciones que descargo recientemente que se muestren en la pantalla de inicio. Fondo de pantalla, vamos a mirar los fondos de pantalla que teníamos en iOS 15. Este es uno de esos. Y no recuerdo cuál más, creo que solamente era ese, ¿no? Creo que solamente eran esos. Sino que ahora que caigo en cuenta, creo que desde iOS 16, no recuerdo muy bien, vamos a mirarlo por aquí. Desde iOS 16 los fondos de pantalla ya cambiaron, ya no se ven más así. Ah, no, solamente fue hasta iOS 15, porque mira ya en iOS 16 como se nos veía. Y en iOS 15 se nos veía así. Por acá Siri y buscar. El Oye Siri nunca lo dejo activado, porque por alguna razón siento que eso también puede gastar un poco más de batería, ya que el teléfono está casi todo el tiempo pendiente con el micrófono activo, esperando a que tú le digas la palabra Oye Siri. En caso de que se les haya activado a ustedes allá, pues ahí les pido disculpas. Por acá lo que es la batería, vamos a mirar la condición, por cierto. Tenemos 100% condición de batería. Este asunto de que haya venido con iOS 15 y que tenga 100% de batería me ha gustado bastante. Y pues bueno, ya por acá las demás aplicaciones, que yo creo que ya saben la gran mayoría cómo funciona esto por aquí. Déjenme saber ustedes qué harían. ¿Lo actualizarían a iOS 17 o a iOS 18 o se quedarían con él en iOS 15 así tal y como está? Ahora que caiga en cuenta, más adelante vamos a probar algunas aplicaciones, porque con iOS 15 hay muchas aplicaciones que no funcionan, o hay muchas aplicaciones que requieren una versión de iOS más nueva. Vamos a buscar lo que es YouTube, por ejemplo. Aunque a mí me va a dejar descargar una versión más antigua, pues bueno, YouTube está funcionando, está descargando sin problemas. Vamos a mirar ahora TikTok, también está descargando. Vamos a mirar qué aplicaciones requieren una versión más nueva de iOS. Instagram, vamos a mirar por acá abajo. Requiere de iOS 15 o posterior para poder instalar. Vamos a mirar Google Chrome. Requiere de iOS 16. Vamos a instalarlo. Me va a pedir que descargue una versión más antigua. Así que pues bueno, en cuanto a las aplicaciones no voy a tener ningún problema, ya que puedo descargar aplicaciones un poco más antiguas. Entonces ya vemos que tenemos aquí las aplicaciones recientes descargadas. Las ponemos acá. Listo, vámonos ahora con YouTube. Ya que quiero mirar el tamaño del notch. Listo, entonces aquí tenemos este video, lo hacemos en pantalla completa. Y de pronto no lo estés notando, pues bueno, es que sinceramente no se nota mucho, pero hay un pedacito del notch que se mete ahí en el video. Creo que ahí más o menos se alcanza a ver. No es mucho, no es algo que digas como que wow, ya me está estorbando demasiado, pero pues de igual forma ahí está. Y pues te lo estoy comentando. Vamos de pronto a mirar algún video de este otro youtuber. Vamos a colocar por acá este video. Bueno, eso también depende mucho como de la resolución del video, porque fíjate que con este video pues no pasa eso, ya que el video literalmente llega solamente como hasta aquí. Así que pues bueno, como les decía, cualquier cosa que quieran ver de este teléfono, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Voy a ver si empiezo a utilizar más el iPhone 13 como teléfono secundario, porque para las personas que no sepan, mi teléfono secundario es el iPhone 8 Plus. ¿Por qué? Simplemente porque me gusta. Pero pues ya estaba pensando en cambiar del iPhone 8 Plus al iPhone 13 para utilizarlo como teléfono secundario. Cualquier pregunta o duda que tengas, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.